Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro lunes de la salud. Gracias por hacer parte de toda la programación de Campestre Virtual pensada especialmente para ustedes. Hoy tendremos una conferencia muy interesante y es el dolor en las articulaciones. Está a cargo del doctor Álvaro Alveráez, quien es médico especialista en reumatología y medicina interna de la clínica Imbanaco. El doctor Álvaro Arbeláez estará con nosotros para ampliarnos un poco acerca de todo este tema de reconocer cuáles son los signos de alarma, identificar qué puede ser o cuáles pueden ser las posibles causas, entre otros temas. Pero antes de darle paso al doctor Álvaro, queremos compartir con ustedes la programación que tendremos hoy también en nuestro campestre virtual en las conferencias de arte. A partir de las 6 de la tarde ustedes podrán disfrutar de la Edad Media, una conferencia muy especial de todo este tema de historia a cargo de nuestro conferencista Juan Carlos Londoño a partir de las 6 de la tarde, como les veníamos diciendo, para que puedan participar. Y ahora sí, damos paso al doctor Álvaro, quien nos tiene una presentación y toda una información por entregarnos. Como siempre, al final de su puesta en escena, de su presentación, podremos hacer todas las preguntas que ustedes tengan. Doctor Álvaro, muy buenas tardes y adelante. Buenas tardes para todos. Gracias, Lorena, por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí. Creo que estos espacios se han abierto hoy más que nunca para compartir el conocimiento y nosotros como profesionales de la salud tenemos como ese compromiso de educar. Vamos a hacer una presentación sencilla y quisiera pues que al final tuviéramos una dinámica de resolver algunas dudas. Bueno, para empezar, ¿me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, doctor, está bien. Les recordamos que pueden poner sus preguntas en el chat o si no, abrir el micrófono al final para hacerlo. Entonces vamos a hablar del dolor articular, que es a veces una manifestación que no es totalmente comprendida ni por los médicos ni por las personas. Y eso es porque pues, hay muchas cosas que confunden su evaluación, tanto desde la lesión que puede aparecer en una de las estructuras, como otras causas, entornos, consecuencias que pueden cambiar las manifestaciones del dolor. No tengo ningún conflicto de interés para acompañarlo en esta sesión académica. Entonces, primero empezamos definiendo qué es el dolor. Según la Organización Mundial de la Salud, el dolor es una experiencia sensorial y emocional de carácter desagradable que podría asociarse a alguna lesión real o algún daño potencial. Es decir, no todos los dolores se traducen en una enfermedad grave. Por el contrario, no todas las enfermedades graves tienen dolor. Entonces, en ese continuo de manifestaciones, probablemente algunos dolores puedan ser signos de alarma para una enfermedad. Por ejemplo, un dolor en el pecho, en una persona que tenga un antecedente de enfermedad coronaria o ya le haya dado un infarto, es de mucho más riesgo que si ese dolor aparece en una persona joven que no tenga ninguna condición preestablecida. Otro punto importante en la interpretación del dolor es la percepción individual. El dolor es de cada persona. Y eso quiere decir que probablemente hay un componente psicológico o emotivo asociado que le pueda ayudar a la interpretación del dolor. Y eso va sobre todo basado en las experiencias previas o en su estado de ánimo o en las respuestas que puedan encontrar en los profesionales de la salud. Y finalmente, cuando se habla de dolor, pues es importante hacer una evaluación un poquito más objetiva de eso, partiendo del mismo paciente, y existen las escalas como la escala visual análoga para medir el dolor, que de pronto ustedes ya la han visto en algunas atenciones en salud y aquí en la clínica en Banaco la utilizamos porque se considera que el dolor es el quinto signo vital, después pues, de la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Entonces, usualmente... Creo que hay un micrófono abierto. Doctor, qué pena. Silvi, ¿nos ayudas por favor a silenciar? Gracias. Gracias. Ya, doctor, muchas gracias, qué pena. Bueno, entonces usualmente la escala de visual análoga va de 0 a 10, como pueden ver aquí, o también puede ser en colores. Y para los niños existen, o para personas que de pronto no conozcan bien los números, no puedan leer bien, pues están estas caritas que lo implican. Nosotros en reumatología usualmente medimos este estado de enfermedad o el dolor de 0 a 100, porque en las escalas que utilizamos, sobre todo para la artritis, así están estandarizadas. Pero para hablar de dolor articular tenemos que saber qué es una articulación. Entonces, en este gráfico sencillo que tenemos a la izquierda, pues
Las articulaciones en general son estructuras que unen dos huesos dentro del organismo y están dispuestas, la mayoría de ellas, para los movimientos o la locomoción. La que tenemos acá es una articulación, pues de las más comunes, que es una articulación sinovial, como la de los dedos de las manos o la de las rodillas. Entonces consta de dos huesos, uno proximal y otro distal, unidos por la articulación que tiene varios componentes. Uno, el cartílago, que es una estructura pues de proteínas y colágeno que le da la suficiente elasticidad al tejido para que no se dañe. La membrana sinovial que la recubre, que es la que se inflama cuando aparecen procesos de artritis, y la cápsula articular, que es la que protege a toda esta estructura de lesiones externas. Esta cavidad articular pues tiene un contenido de líquido, que es lo que la gente de pronto comúnmente llama que la baba, que el líquido sinovial lo interpretan como eso, pero es un espacio como virtual, porque usualmente las articulaciones que tenemos en las manos, en las rodillas, tienen muy poquito líquido articular. Este aumenta cuando hay real inflamación articular, sea por un trauma, una infección o una artritis. Existen otros tipos de articulación en el organismo y ustedes ven que aquí se asocia más o menos como algo mecánico, como si fuera un pivote o si tuviera una bisagra como lo tenemos en el codo, que solo tiene el movimiento en una dirección. Otras articulaciones como de la cadera, algunas personas lo interpretan como un empate o una unión de otros procesos de ingeniería. Y hay otras articulaciones que tienen menos movilidad como las de la columna cervical o estas articulaciones acroiliacas que pues no están representadas en la figura. La mayoría de las que se inflaman en la artritis tienen esta estructura y esto es muy común verla en las manos y en las rodillas. Pero cuando hablamos de dolor articular, también hay que estar muy seguros de que sí es la articulación la que realmente duele. ¿Por qué? Porque a veces la gente en esa percepción del dolor puede manifestar que ese síntoma es muy leve y a veces dan unas interpretaciones en salud que es como que me molesta, me chasquea, me cruje y no necesariamente le está doliendo. Y hay otras estructuras que están alrededor de las articulaciones que también pueden doler. Los ligamentos, los tendones, las bursas, que son unas bolsas como acolchonadas de un tejido para limitar el roce o el trauma sobre la articulación. Y otras personas tienen algunos síndromes como el del manito rotador, que son tendinitis en los hombros, o del túnel del carpo, que es cuando se aprietan en las muñecas los nervios medianos que van a las manos y producen sensación de hormigueo. Hay otras causas de dolor crónico diferente que no tienen nada que ver con inflamación articular, que es la fibromialgia, y es una enfermedad distinta, pues, que se podría discutir en otro momento. Y cuando ya sabemos que a la persona sí le duele una articulación o varias articulaciones, hay que diferenciar bien como en dos grupos de tipo de dolor. Uno que es por inflamación y otro que es mecánico. Cuando hablamos de inflamación es porque hay un real daño o algunos cambios dentro de las articulaciones que generan algunos síntomas que nos orientan hacia eso. Y cuando hablamos de mecánico es porque probablemente hay un componente de movimiento repetitivo o de sobrepeso o, entre comillas, desgaste de las articulaciones que lo facilita. Y casi que están diametralmente opuestas. Por ejemplo, el dolor de la inflamación, y aquí hablamos de las artritis, en especial la artritis reumatoide, que es una de las artritis más comunes y de las más delicadas que hay. El dolor aparece usualmente en las mañanas, se asocia a rigidez o embaramiento, la gente se siente como tullida en las mañanas, empeora con las posturas en reposo o durante la noche y mejora a lo largo del día o con la actividad física. Por el contrario, el dolor que es mecánico, que no necesariamente es por inflamación, como el de la artrosis, que de pronto alguien ha escuchado ese término antes, se produce más a lo largo del día, no hay casi rigidez matinal, mejora mucho con el descanso y se empeora con la actividad física, especialmente el ejercicio o los oficios domésticos. Entonces, ¿por qué es importante separar esos dos tipos de dolor? Porque cuando uno tiene o una persona se queja de un dolor que tiene un componente o características de inflamación, hay que pensar que puede tener una artritis. Hay muchos tipos de artritis, secundarias a infecciones, a enfermedades neoplásicas, a algunos medicamentos y también de origen autoinmune o inmunológico. Dentro de esas, la más común es la artritis reumatoide, que puede afectar a una a cada 2 personas de cada 100 en Colombia. Para Cali, la prevalencia de esta enfermedad está estimada en 1.5 personas por 100 habitantes. Es decir, es relativamente frecuente. Puede que entre nosotros, que estamos reunidos hoy, haya al menos una persona con artritis reumatoide y tengamos un pariente o conocido con ella. ¿Por qué es importante esta enfermedad? Porque fuera de que produce inflamación, hay un fenómeno autoinmune, es decir, el mismo organismo produce autoanticuerpos o produce células inflamatorias que atacan las articulaciones.
Y esta enfermedad, si bien produce mucho dolor articular, no se queda solo ahí y puede comprometer otros órganos como la piel, el ojo, el pulmón, y por eso debe ser tratado oportunamente. En la gráfica que tenemos acá tenemos esta enfermedad, una representación esquemática en 3 estadios. Cuando está empezando, casi que las manos se ven como normales, es 90% de los pacientes con artritis reumatoide tiene afectación de las manos, y si ustedes ven, a esta paciente le dolería esta articulación y está un poquito hinchada. Ustedes la ven ahí, usualmente la gente lo manifiesta como que no me caben los anillos. Con el paso del tiempo pueden aparecer algunas deformidades como este que llaman pulgar en Z, dedos en cuello de cisne, y también persistir la inflamación que afecta también los nudillos de las manos. Y si esta enfermedad no se trata a tiempo, pues puede evolucionar progresivamente hasta tener más limitación funcional, pérdida de la arquitectura de las manos. Como ustedes pueden ver, fuera de las deformidades también hay unos nódulos reumatoides, y eso tiene mucha afectación de la calidad de vida. Pero no nos vamos a quedar solo con la artritis, porque pues es una de las partes del dolor articular. Hay otras causas de dolor o molestia alrededor de las articulaciones que no necesariamente es una artritis, pero también a veces ellas se inflaman por un trauma, por una infección, por una lesión deportiva. Entonces, ese líquido inflamatorio produce mucha limitación funcional. O sea, la articulación no se puede extender o flexionar completamente, o la gente puede estar cojeando. Hay personas que tienen un umbral de dolor más alto que otras, y de pronto una lesión grave o una inflamación grave no le genera mayor dolor. O como se ha instaurado crónicamente, el organismo se va adaptando y de pronto es más lo que el médico a veces ve en la consulta que lo que realmente los pacientes se quejan. ¿Por qué vamos a hablar aquí de la rigidez matinal? Porque este es un síntoma inflamatorio que es muy común en las artritis y en otras enfermedades reumáticas. Entonces, a veces los pacientes o las personas manifiestan que cuando se levantan amanecen como pegados, tiesos, engarrotados, entumecidos, como un robot. Y esto ayuda a orientar porque mientras más dure eso, es decir, media hora, una hora con esos síntomas, más probabilidad puede haber de que alguien tenga una artritis reumatoide. Si son rigideces que duran pocos minutos, 10, 15 minutos o menos, pues usualmente no están asociados a una enfermedad grave inflamatoria. Como eso usualmente aparece en el reposo, la gente se queja mucho de malestar durante la noche y tiene una duración variable, y a mayor duración, pues más riesgo de que tenga una inflamación articular. A veces las personas que tienen inflamación articular por una artritis pueden tener otros síntomas generales. No solo se inflaman las articulaciones, también el organismo en sí puede sentirse inflamado como si le fuera a dar una gripa, como si tuviera una virosis. Entonces aparecen muchos síntomas parecidos como fiebre o alza térmica, dolor de cabeza, malestar. A veces cuando hay artritis que producen demasiada inflamación, y pues no solo la reumatoide, sino por otras enfermedades como lupus o algunas vasculitis, puede haber pérdida de peso por tanta inflamación y una sensación que es muy molesta para muchas personas, que es la sensación de fatiga. Entonces, cuando ya tenemos que a la gente le pueden doler las articulaciones por varias causas inflamatorias o mecánicas, ¿dónde consultar? Pues en general, cualquier profesional de la salud médica podría realizar un enfoque inicial del dolor articular. Sin embargo, pues hay algunas características que le pueden ayudar a las personas a decidir dónde ir primero. Si tienen acceso al nivel primario básico de atención, un médico general les puede ayudar a resolver rápidamente si está muy inflamado o no tan inflamado, y si existe alguna duda, buscar una consulta especializada. Por ejemplo, los reumatólogos somos expertos en enfermedades inflamatorias articulares como las artritis o las enfermedades autoinmunes que producen artritis. Los ortopedistas o traumatólogos son más expertos en lesiones deportivas, en algunas deformidades que pueden aparecer y producir dolor articular, o lesiones o daños articulares secundarios a traumas. También dentro de las articulaciones hay ligamentos, meniscos, que también se pueden lesionar, entonces los ortopedistas son expertos en eso. Y los fisiatras también tienen experticia en dolor articular, pero también en otras causas de dolor no articular, o sea, las tendinitis, las bursitis, las lesiones que requieren rehabilitación después de un trauma o una cirugía. Entonces, como que a veces los pacientes necesitan varias intervenciones o varios conceptos para obtener una mejor calidad de vida. Usualmente nosotros no trabajamos solos. Aquí quiero dar un ejemplo de qué hace más o menos un reumatólogo en una consulta con un paciente con artritis reumatoide. Y esto es muy importante entenderlo porque hoy en día se ha facilitado hasta cierto punto la atención de los pacientes, porque se conoce que hay unas metas claras de tratamiento. Por ejemplo, este es un paciente que tiene artritis reumatoide empezando, es decir, está muy inflamada y tiene mucho dolor en las articulaciones.
Su escala de evaluación de 0 a 100 la marcó en 80. Y eso en general pues da un puntaje aquí en CDAI de 31, que es una alta actividad de la enfermedad. Eso nosotros lo llamamos clinimetría. Puede medirse por DAS 28, por CDAI, por SDAI, pero esos son los pacientes que tienen artritis reumatoide. Luego al inicio del tratamiento esto puede ir mejorando o variando, y en el tiempo los pacientes se pueden desinflamar y estos niveles o escalas de puntaje van a disminuir. Son herramientas que le sirven a los médicos, a los pacientes, a tomar decisiones. Entonces el mensaje es que si nosotros reconocemos que un dolor articular puede ser de origen inflamatorio y que alguien podría tener una artritis, hoy tenemos las herramientas en el mundo y en Colombia para hacer diagnósticos más precisos, tratamientos más eficientes y mejorar la calidad de vida. ¿Y por qué hablamos de la calidad de vida? Porque el dolor, cuando se cronifica, puede afectar la funcionalidad de los pacientes. Entonces, hay algunas escalas que ayudan a evaluar la funcionalidad de los pacientes. Hay gente que ojalá se mantuviera siempre en una clase funcional 1, es decir, que no tenga ninguna limitación y que pueda valerse o hacer cosas por sí mismo y no llegar a otros estadios de progresión donde se hagan totalmente dependientes, y de pronto ustedes lo han visto con algunas experiencias en otras personas. Entonces aquí es importante, como ya lo hemos mencionado, el empoderamiento de los pacientes y las personas que tienen dolor. A veces el dolor es solo un síntoma molesto y no refleja una enfermedad grave. Otras veces la enfermedad está grave y no existe dolor. Entonces eso lo tenemos que tener claro para el entendimiento de esto. Pero es muy importante que los profesionales de la salud le demos herramientas a las personas para que puedan entender cómo se produce la enfermedad, qué se puede hacer y lograr cierto grado de autocontrol. Identificar las señales de peligro a tiempo, utilizar algunas medidas básicas para el control del dolor. Por ejemplo, si hay alguien que reconoce que subir 20 veces la escalera en el día en su casa y bajarlas 20 veces le produce mucho dolor en las rodillas, eso se puede modificar. Si la persona que hace el oficio doméstico o si usted tiene una labor de jardinería o algún movimiento repetido en el trabajo le genera más dolor, pues usted puede modificar eso con pausas activas, ajustando la ergonomía de los puestos de trabajo o no utilizando o utilizando unas herramientas adecuadas para facilitar la labor. Y si algo de esto aparece y no se puede mejorar, pues hay que buscar oportunamente la ayuda, como ya lo habíamos mencionado. ¿Qué recomendaciones generales hay a los pacientes que tienen algún tipo de dolor articular? Pues reconocer si solo hay dolor o también hay inflamación, como lo hemos mencionado. Cuando hay inflamación, usualmente la gente tiene rigidez y se nota hinchada de las articulaciones o los tejidos alrededor. Diferenciarlo de otras causas de dolor. A veces hay traumas que la gente tiene inadvertidamente o de pronto estuvo en una caminata muy larga en un paseo que antes no lo hacía y se sintió bien, pero a los 2 o 3 días tuvo dolor, pero de pronto era porque no estaba bien preparado. O alguien que usualmente no hace actividad física y le dio por entrar a un gimnasio y se excedió durante la primera rutina, eso también puede producir dolor. O una práctica deportiva que hace muchos tiempos no realizaba y se fue sin hacerse un calentamiento ni un estiramiento adecuados, entonces puede producir dolor. Entonces esas cosas también hay que reconocerlas porque ayudan mucho a las personas y a los médicos a enfocar cuál sería el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento. Y cuando se estén las consultas, pues calificar la respuesta real a las intervenciones y seguir las recomendaciones del equipo de salud. Como nosotros hoy en día tenemos una misión de ofrecer educación, la recomendación es que visitemos los sitios donde realmente hay educación pues valedera. Hay muchas noticias falsas hoy en internet, las fake news o los bulos pues han inundado o infoxicado todas las redes sociales y en ese sentido pues tenemos que estar cautos. Yo recomiendo que visiten la página de la Asociación Colombiana de Reumatología, www.asorreuma.org, donde se encuentra una información muy valiosa para los pacientes, se llama Manual de Pacientes. Hay generalidades y otros temas tanto para reumatología en adultos como en pediatría. Asimismo, dentro de esta misma página hay una galería del dolor. Esta es una propuesta que se creó hace 2 o 3 años para un mayor reconocimiento de las enfermedades que pueden terminar requiriendo un reumatólogo. Aquí voy a mostrar alguna de ellas, hay unos videos educativos muy bonitos que quisiera que ustedes lo conocieran y los compartieran. Ahorita vamos al final a ver este último. Aquí hay videos sobre la artritis idiopática juvenil, sobre todo dando a entender a los pacientes y a las personas qué puede ser. Y para terminar, vamos a concluir lo siguiente, antes de pasar al video y las preguntas. Las articulaciones son parte importante del sistema locomotor. Nosotros las necesitamos para funcionar, para caminar, para vestirnos, para comer. Cuando duelen,
pueden ser señal de alarma. En ese sentido, es muy importante reconocer si el dolor es de origen articular o no articular, porque basado en esto, pues se puede obtener una mejoría de acuerdo a las intervenciones que se decidan. Consultar al médico es muy importante porque es la persona que puede evaluar si esa condición es grave o no es grave y qué tipo de atención va a necesitar. Y si se sospecha que ese dolor articular puede ser secundario a una artritis, que es la real inflamación articular, esta persona o este paciente debe ser evaluado por un reumatólogo. Yo quiero agradecerle a la clínica Imbanaco y al resto de los colegas que trabajan conmigo. Nos pueden buscar si en algún momento necesitan atención. También tenemos reumatología pediátrica. Voy a compartir el video porque creo que refleja mucho de lo que en el día a día las empiezas a ver como una pueden necesitar. A medida que una enfermedad reumática avanza, la vida se empieza a detener. Esa melodía que tocabas con facilidad cada vez se vuelve más compleja. Las escaleras para subir al segundo piso, las empiezas a ver como una montaña. No es que no quieras bailar esa canción, es que te duele. Abrazar, saludar, hasta mirar al cielo se convierte en algo complicado. Empiezas a perder lo que amabas hacer todos los días. Y bueno, ya sea porque todavía no sabes cuál es tu enfermedad o no estás yendo donde el especialista indicado, queremos decirte que no estás solo, porque ese dolor que se ha vuelto parte de tu vida tiene un nombre, y nosotros no queremos que ese dolor avance más, porque una guitarra no debe dejar de ser tocada, ni hacer eso que amas debe ser tan difícil. Tu vida no puede retroceder, por eso queremos que el dolor no te aleje de lo que amas. Asociación Colombiana de Reumatología. Bueno, muchas gracias a todos. Doctor Álvaro, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Estamos ya aquí en un escenario de poder responder las dudas, las inquietudes, los comentarios. Entonces, sean todos bienvenidos. Muchas gracias nuevamente por toda esta información tan valiosa, por supuesto a la Clínica Imbanaco, a todo el grupo de profesionales. Definitivamente hemos aprendido un poco más acerca de todo este tema y vamos a ir resolviendo las preguntas tanto en el chat como lo decíamos internamente. Por aquí teníamos una pregunta ya enviada, dice, ¿de qué enfermedades es síntoma el dolor articular? El dolor articular tiene muchas causas. Como lo habíamos mencionado, puede ser por origen inflamatorio o por origen mecánico. Cuando hablamos de origen inflamatorio es porque usualmente hay una artritis. Las artritis pueden ser, uno, por enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, el lupus, las vasculitis. Pueden ser por infecciones, pueden ser por enfermedades como la gota, que es una artritis relacionada con el ácido úrico. Y hay otras artritis que se pueden ver en enfermedades como las neoplasias o en algunos medicamentos. Hay otros tipos de dolor articular que son por enfermedades que a mí no me gusta que se llamen así, que llaman degenerativas o por desgaste, que es la artrosis. Entonces, los pacientes que tienen una enfermedad que puede producir una leve inflamación, pero produce más daño articular crónicamente y no produce tanta limitación, es la artrosis. Usualmente dan las rodillas, en las caderas o en las manos. Pero hay personas que dentro de las articulaciones pueden tener otras que no son por la propia articulación, sino por las estructuras que están dentro o fuera de la articulación. El ejemplo más claro es lo que pasa en las manos. Aquí puede dar una tendinitis y eso confundirse con un dolor articular. Puede dar túnel del carpo, confundirse con dolor articular. Hay gente que tiene movimientos muy repetidos y estos dedos se pueden engatillar y eso también es por tendinitis de los flexores. En las rodillas hay personas que se le dañan los meniscos, que es una estructura que da como el soporte a la articulación y a veces por un trauma o una rotación o sobrepeso se pueden romper. O las personas que tienen lesiones deportivas, pues fácilmente pueden tener un esguince donde se rompe un ligamento o se lesiona o se puede romper un ligamento cruzado de la rodilla, por ejemplo. Entonces, todas esas causas son posibles. En los niños, por ejemplo, hay unos niños que sufren una enfermedad que se llama hemofilia y a veces las articulaciones les sangran, entonces se inflaman, pero es porque no tienen buena coagulación y se inflaman por eso. Bueno, doctor, por aquí tenemos otra pregunta que me gustaría mucho que usted la leyera y pudiera dar respuesta a la señora Berta María. Sí, aquí la estoy leyendo. Doña Berta,
Cuando la eritrosedimentación es muy elevada y se aprueba con sulfasalazina, se intenta con otro medicamento. ¿Cuánto debo esperar? Ahí la recomendación, doña Berta, usted tiene que tener una buena comunicación con el médico reumatólogo. Si usted no está siendo vista por un reumatólogo, lo primero que tiene que hacer es ser vista por un reumatólogo. Pero la respuesta a los medicamentos de estos tipos pueden demorarse varias semanas. Usualmente estos medicamentos actúan sobre las células que producen inflamación. Y usualmente las células que producen inflamación duran en el organismo entre 90 a 120 días. Pues hay gente que puede empezar a responder rápido desde el primer mes, otras pueden tener su mayor efecto o su beneficio en el medicamento alrededor del segundo o tercer mes. Entonces, cada persona es individual y el médico y usted podrán hacer una mejor evaluación durante el encuentro en la consulta. Bueno, gracias, doctor. Esperemos que le sirva mucho esta información a la señora Berta. Por aquí tenemos otra, dice: muy buenas tardes y muchas gracias. Los efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia pueden producir inflamación en las articulaciones. Sí está descrito que en las personas que tienen cáncer, que son aquellas que dan la radioterapia y quimioterapia, tanto la enfermedad como el tratamiento pueden producir inflamación articular. Pero lo más común que produzca todo eso es malestar y puede dar dolor articular sin dar realmente artritis. Entonces es muy importante y para nosotros nos consultan mucho a los pacientes que tienen antecedentes de cáncer si realmente tienen una artritis asociada o no. Afortunadamente la mayoría de las veces tienen otros dolores que sí se pueden producir por el recambio celular que hay durante las quimioterapias y la gente se siente como que le duelen mucho los huesos. Entonces a veces no es tanto la artritis, sino que la gente siente que le duelen los huesos, pero eso es entendible por el mecanismo de acción de la mayoría de los medicamentos que se utilizan. Gracias. Por aquí tenemos otra pregunta de la señora Liliana. Buenas tardes. Quisiera saber si es cierto que los cambios súbitos o rápidos de la temperatura, por ejemplo, estar cocinando y abrir la nevera o salir del aire acondicionado al calor, pueden causar daño en las articulaciones. Muchas gracias. Está dura respuesta. Si yo le digo sí, le estoy mintiendo. Y si le digo no, de pronto la gente no va a creer. Entonces, realmente no está demostrado que los cambios bruscos de temperatura produzcan artritis, ni que el clima cálido o que el clima frío sea una causa de artritis. Porque si no, ¿cómo haríamos en el mundo la gente que vive en lugares donde hay estaciones? No todo el mundo puede ir a vivir a Cali. ¿Y cómo hacemos con las personas que viven en otros lugares del país? Entonces, primer mensaje, los cambios bruscos de temperatura no producen artritis. Sí pueden producir algunas molestias en las personas, pero es que no todas las personas tienen la misma tolerancia o sensibilidad a los cambios de temperatura. Hay personas que les molesta mucho el calor, hay gente que le molesta mucho el frío, pero eso son como muchas cosas partiendo de las percepciones o las expresiones previas. Pero en general los cambios bruscos de temperatura no producen inflamación de las articulaciones. O sea que si usted tiene que lavar las manos después de estar aquí, no hay ningún problema. O sea, son como esas cosas. Ok, muchísimas gracias. La señora Berta tiene nuevamente una pregunta muy puntual que nos gustaría, por favor, que la leyera para darle respuesta. La mezcla de estos dos de medicamentos, tomo sulfasalazina al día, inflación 20 mg por prednisolona. ¿Qué piensa del tratamiento biológico y tiene riesgos para la salud? Doña Berta, todos los medicamentos en principio se consideran seguros en las combinaciones que los médicos especialistas los pueden utilizar. Pero nosotros no podemos desconocer que todos los medicamentos pueden tener ciertos eventos adversos o riesgos para las personas. Por eso les recomiendo que discuta muy bien su tratamiento con su médico tratante, porque él lo puede orientar a la mejor terapéutica posible, hacia la mejor posibilidad que a usted le vaya a servir. Y esas decisiones hoy en día se toman concertadas, centradas en las necesidades y las expectativas de los pacientes. Yo por aquí no le puedo predecir si este medicamento es malo o bueno. A mí me parece que todos los medicamentos bien utilizados pueden tener un efecto positivo en las personas. Y como la respuesta la mayoría de las veces es individual, pues habrá que ver muy bien su doctor si en la consulta está utilizando esas escalas de evaluación donde usted también intervenga. Mi recomendación es que vuelva a consultar y mirar si los tiempos se han cumplido antes de entrar a otros medicamentos como los biológicos. Los medicamentos biológicos no son los productos bioenergéticos ni lo que venden en la calle por ahí en las casas biológicas, no, eso no es. Son medicamentos que son producidos en laboratorios porque se basan en productos humanos, tanto en células como en anticuerpos, que van dirigidos contra algunas sustancias que producen la artritis o los síntomas de la artritis. Entonces, son medicamentos que usualmente los reumatólogos también utilizamos cuando ya se ha fallado a otras intervenciones. No está demostrado que sean mucho mejor que otros medicamentos, pero son una opción de tratamiento, en algunos casos seleccionados.
Gracias, doctor Álvaro. Por aquí tenemos otro comentario. Tengo diagnosticado artrosis en las manos, estando las articulaciones muy inflamadas, en ocasiones doloroso. Aparte de la deformación, la verdad no me olvido de los reumatólogos porque me enviaban cortisol. Bueno, no sé, bueno, no está el nombre de la persona ahí. ¿En qué época fue ni hace cuánto fue? Para darles un dato, uno usualmente produce cortisol. El cortisol hace parte de las hormonas de emergencia que uno tiene, como la adrenalina. Incluso hay enfermedades como el síndrome de Cushing, que da porque se produce mucho cortisol, o la enfermedad de Addison, que es una insuficiencia adrenal, es porque uno no produce suficiente cortisol. Entonces, usualmente, y este es un dato, uno fisiológicamente produce entre 10 a 20 miligramos de cortisol al día, más o menos. Y eso equivale más o menos a 2 o 4 tabletas de prednisolona, que es el corticoide más utilizado. Entonces, a lo que voy con eso es que usualmente uno necesita esa sustancia en la sangre, que es una hormona, para poder funcionar y vivir y responder ante el estrés. Entonces, las dosis que usualmente utilizamos en pacientes como con artritis reumatoide son muy bajitas. Lo que no me cuadra ahí es que usualmente en artrosis, que es una enfermedad que es un poquito diferente de la artritis, aunque se parezcan, no se usan crónicamente los corticoides. Habrá que depender también en qué momento o qué médico lo utilizó o qué diagnóstico final era. Hay algunos pacientes que eso le puede dar una mejoría temporal de los síntomas, pero usualmente a largo plazo hay que buscar otras opciones terapéuticas para limitar los efectos adversos. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. ¿Puede aconsejarnos alimentos que debemos suprimir o consumir para mejorar los síntomas? La verdad, no hay una recomendación especial sobre alimentos prohibidos en pacientes con enfermedades reumáticas, pero sí hay dos cosas importantes. Uno, una alimentación balanceada. Cuando hablamos de una alimentación balanceada, es una alimentación saludable que incluya todos los productos que la gente necesita: las frutas, las verduras, los cereales, las proteínas de origen animal, la leche, la carne, los huevos, todo con moderación. Evitar sí el consumo de grasas, porque los pacientes que tienen enfermedades reumáticas como la artritis tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria, entonces hay que controlar el colesterol y demás. Y otra recomendación a los pacientes que ya tienen artritis reumatoide o una enfermedad autoinmune y están con medicamentos inmunosupresores como los que han venido mencionando, pues lo que sí se recomienda es que no se consuman alimentos crudos, porque los alimentos crudos o mal preparados pueden tener bacterias o microorganismos que pueden producir infecciones. Entonces hay que preparar muy bien la comida e idealmente pues tratar de comer en la casa. Pero no hay un alimento, una sustancia de las que ingerimos para la nutrición que empeore o dañe la artritis. Cosas importantes, si es que si se están tomando medicamentos que tengan metabolismo hepático, el consumo de alcohol se debe suprimir. Y lo decimos suprimir porque, aunque algunos médicos pueden decir que se puede tomar 1 o 2 copas de vino, no hay problema, pues culturalmente en Colombia el consumo de alcohol no es tan medido como en nuestras sociedades. Entonces pueden tener un evento adverso por una celebración. Bueno, eso responde un poco a la pregunta. Los lácteos y el azúcar usualmente no está demostrado científicamente que produzcan inflamación. Pero como veníamos hablando ahorita de la sensibilidad de las personas, hay gente que sí asocian mucho. Usualmente la recaída de la enfermedad o la aparición de un síntoma con lo último que comieron o consumieron o hicieron. Pero no hay una relación directa sobre eso. Bueno, no tenemos más preguntas por aquí. Muchísimas gracias, doctor Álvaro, por toda esta información, por resolver las dudas, por la presentación, por hacer parte de todas las actividades que tenemos en Campestre Virtual. Muchísimas gracias. ¿Algo para terminar? Le recomiendo volver a ver el video. Ahí le acabo de copiar el enlace. Dentro de ese canal de YouTube hay otros videos más puntuales sobre las manifestaciones que hemos hablado hoy. Estar pendiente de los signos de alarma, que es lo más importante en reconocer, y no dudar en consultar con los médicos, porque desafortunadamente si ustedes se meten a internet o escuchan la radio o en la televisión, todos los días hay curas milagrosas para todo este tipo de enfermedades. Entonces, dentro de esos medicamentos alternativos o naturistas, realmente ahí no hay nada que esté científicamente demostrado que va a mejorar la condición de los pacientes. Entonces, podrían incluso o perder su dinero, número uno, o someterse a un riesgo innecesario por un evento adverso de alguna sustancia que no necesiten y estén consumiendo.
Muchísimas gracias, doctor Álvaro, nuevamente a todo el equipo de la Clínica en Banaco por hacer parte de nuestros lunes de la salud y por supuesto a todos ustedes que se conectan siempre con nosotros. Muchísimas gracias. Nuevamente les reiteramos la invitación para hoy a las 6 de la tarde en nuestras conferencias de arte. Hablaremos sobre la Edad Media, esto a cargo de nuestro conferencista Juan Carlos Londoño, así que también los esperamos en un ratico para conectarnos en todo el tema del arte. Muchísimas gracias, doctor, y feliz tarde para todos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Chao.